se frizó. Me fui. La grabación está a punto de comenzar. Ya, Ok, ahora puso la grabación, está ya. Buenas noches, mis queridos y amados teleoyentes. Bienvenidos a este podcast educativo. Hoy tenemos una gama de especialistas en nuestro programa y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que sé que a cada uno de ustedes como padres, psicólogos y maestros les va a encantar. Tomen su libreta y su lapicero y tomen apuntes. Vamos a presentar nuestras grandes y preparadas especialistas en el área de dificultades del aprendizaje. Nuestra primera especialista es Sheila Elena Núñez, que está preparada y es licenciada en educación inicial. Buenas noches, Sheila. Buenas noches, Eileen, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra tenerte un honor aquí con estar nosotros. por aquí. Gracias, Muy el honor es bien. nuestro. Nuestra siguiente especialista es licenciada en psicología escolar y estamos hablando de Stephanie Durán Mercedes. Hola, Stephanie, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, muy bien, buenas noches para todos y gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros, bienvenida a este podcast educativo. Y nuestra última especialista es la licenciada en psicología también escolar, Wendy Sánchez Hernández. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, un gusto poder estar al lado de todas estas eminencias en sus áreas y poder compartir con ustedes que nos están observando el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con nuestro podcast. Esperamos que sea de la enseñanza y del agrado de cada uno de ustedes. Esperando que compartan y le den me gusta a este podcast. Nuestra primera especialista, empezando con nosotros, es la licenciada Sheila Núñez. Adelante, Sheila, ¿qué quieres decir? Muchísimas gracias, Eileen. Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la dislexia. Vamos a ver si alguien puede compartir qué idea tiene de qué es la dislexia. ¿Alguien puede compartir? Bueno, la dislexia. Bueno, yo quiero también hablar. Bueno, ok. Adelante. Adelante. Ustedes son las invitadas. Adelante. Bueno. Bueno, como dislexia tengo entendido que es una incapacidad que presentan ciertos alumnos en el área de la lectura. Muy bien. Vamos a resumir. La incapacidad que tienen para leer o que se confunden o alteran el orden de las palabras. Exactamente. Es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar las letras, sonidos del habla y para la comprensión. Estos niños tienen este trastorno que les impide leer de una forma correcta porque no conocen el sonido de las letras y no pueden comprender lo que están leyendo. Las letras muchas veces la ponen viradas, no pueden identificarlas y un sinnúmero de cosas. Algunos de los signos que indican que un niño podría tener la dislexia puede ser, desde pequeño, tardar en comenzar a hablar, aprender nuevas palabras a un ritmo muy lento, problemas para decir el nombre de la letra y los números y los colores, dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos de ritmo, un nivel de lectura muy por debajo de lo que se espera para la edad y problemas para procesar y comprender lo que escucha. Ok, ¿a qué me refiero con este último? Ellos te pueden escuchar, pero tardan en comprender lo que tú le estás transmitiendo. Ese mensaje que tú le transmites es muy difícil para ellos procesarlo. Pero te voy a dar a continuación 3 estrategias que podemos utilizar
para facilitar el aprendizaje de estos niños con ese trastorno. La primera es aprendizaje multisensorial, que los niños pueden hacerlo de forma manual. Ejemplo, con un material reciclado, poder formar un tipo de letras que puedan toparlo en diferentes materiales, ya sea papel rasgado, puede ser con plastilina y un sinnúmero de materiales que muchísimas veces tenemos en la casa y que a veces no sabemos que no son útiles para este tipo de cosas. Otra es, cuando ya los niños son un poquito más grandes, tenemos las herramientas tecnológicas que cuando escribimos algo mal, ahí rápidamente el autocorrector nos marca. Es una forma de ellos detectar que no lo están haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros como padres solamente le damos las tecnologías para jugar, para no en el lado educativo. No le sacamos el provecho que tenemos que sacarles. Y el otro es, nosotros como docentes, trabajar en conjunto con los padres para ver los avances y progresos del niño. No dejar esos niños con ese tipo de lagunas, porque a medida que va pasando, el problema va empeorando. Muchas veces dejamos, ay no, que él es chiquito, y el problema se va agravando, y llega un punto que no podemos ayudarlo de la forma de cuando están pequeños, porque mientras más pequeños son, más fácil, porque son una esponja que absorben. Es en cuanto a lo que es el trastorno de la dislexia. ¿Alguna compañera que quiera agregar algo? Sí, yo quiero agregar algo en cuanto a la dislexia. Estuve observando unos documentos de neuroanatomía de la dislexia que dice que en la parte del tronco encefálico es donde aparece la lesión, donde se ve lo que es la dislexia, que queda más identificada. Muchísimas gracias, licenciada. Qué bueno es tener una psicóloga por aquí que nos da esa manito. Bueno, ¿Alguien más? Tenemos dos. Sí, exacto. Bueno, yo quiero aportar algo también. Claro La que mayoría de los niños en edades comprendidas de 3 a 5 años, que es la edad normal en educación inicial, el 75 al 80% presenta este tipo de dificultades de aprendizaje, pero nosotros como maestros o psicólogos no debemos de dejarlos libres, sino más bien empezar a corregirles con paciencia y amor, porque en la mayoría de los casos, si no se trabaja a esa edad, llegan a ser adultos con esta dificultad y es un gravísimo problema. Así que padres, madres, maestros, a ponerle atención a sus niños. Sí, llegan con esas lagunas y después se vuelven lagos. Cabe resaltar que la dislexia no solamente es un problema de aprendizaje, también puede causar complicaciones a un alto nivel de estrés y baja autoestima en los niños. Cuando el niño se ve que no puede, que ve a sus compañeros que sí pueden, eso le causa estrés y de cierta forma le afecta a nivel emocional. Entonces ya ahí comienza el niño que no quiere ir al colegio, que no quiero hacer esto y comienza a estresarse, aún así de pequeños. A continuación vamos a hablar un poco de lo que es la disgrafía. Podemos definirla como un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o incapacidades para componer textos escritos. Esto quiere decir que la disgrafía, cuando el niño tiene este trastorno, no le permite escribir un texto, no pueden escribir algo coherente porque ligan letras, números, letras viradas y no hay forma de que tenga sentido de lo ver, o sea, no tiene sentido lo que ellos están escribiendo. Esto es un problema que tenemos que comenzar a tratarlos, al igual que la dislexia, desde pequeños, porque ahí vienen, como le comenté, las lagunas y como dicen las personas mayores, el pamo a tiempo tiene cura.
Hay un sinnúmero de estrategias que podemos utilizar que son muy fáciles. Por ejemplo, repasando una figura, el niño trazando, jugando al laberinto, formando figuras con números, rompecabezas, de forma que el niño vaya viendo y vaya teniendo coherencia. O sea, que pueda hacer un texto coherente. Cuando él ve que puede formar en la sopa de letras, que puede encontrar, es una forma de motivarlos. El niño se motiva. Cuando, un ejemplo, le ponemos una figura, ellos también tienen que completar. De esta forma lo incentivamos. Es una de las mejores estrategias. Las sopas de letras, para esto es fantástico porque el niño ahí tiene que analizar cómo lo va a hacer, buscar, poner a forzar a su cerebro, forzarlo a que sí se puede. Padres, no dejemos a nuestros niños con estas lagunas cuando usted vea que algo no anda bien. Para eso están los psicólogos. Acérquese a su maestro, al maestro de su niño, y vamos a buscarle soluciones. Vamos a buscar las estrategias que sean necesarias para poder ayudar a estos niños. Démosle gracias a Dios que son cosas que podemos superar, que no es una condición, que no es algo que puede degenerar el niño como tal. Es algo que se puede tratar. Vamos a buscarle la solución y es cuánto. Excelente aporte, Sheila. Excelente aporte. Yo quisiera agregar algo ya para otro problemita que presentan los niños en el aprendizaje, y es la discalculia. La discalculia va relacionada, por así decirlo, con la dislexia, ya que es un equivalente. La dislexia se da es con la lectura, pero la discalculia se da ya en el ámbito matemático, en el ámbito ya numérico, que los niños no pueden identificar esos números de una manera correcta, y a veces eh, tienen una visualización de los números distorsionado, y eso pasa mucho en la discalculia. ¿Qué les podría decir de la discalculia? La discalculia, los niños que presentan esta condición tienen un desarrollo normal. Lo único que ya en esta área de los números es que presentan algunas alteraciones, ya que se confunden, como ya les había dicho. Aquí yo tengo algunos tips que pueden funcionar a la hora de trabajar con niños que presentan problemas de discalculia. Estos tips son psicopedagógicos. Y los niños a la edad de 6 a 7 años, lo que podemos hacer para que aprendan y resuelvan problemas matemáticos, aquí yo tengo unas fichas, por así decirlo, y es que los alumnos deben construir los conceptos de suma, resta y empezar a resolver sus problemas. Para esto, ellos van a tener la manipulación y conteo con fichas, garbanzos, utilizando esos materiales que ya tenemos en casa. Cuando utilizamos estos materiales que ya tenemos en casa, el conocimiento se fija de una manera más fuerte en lo que es nuestra memoria por aprendizaje y por repetición. Y al utilizar utensilios conocidos ya en nuestro entorno o nuestro diario vivir, es más fácil para que el niño pueda tener un mejor desenvolvimiento en esta área de la matemática. También podemos utilizar lo que son cartas, dibujos y problemas gráficos. En los niños de 8 a 9 años aparece lo que es para recomendar cálculo mental y reflexivo. Por ejemplo, tenemos dominio de diferentes estrategias como trabajo específico en torno a algoritmo de suma y de resta. Para las actividades en estos niños,
Deben ser actividades encaminadas a la construcción y dominios de otras estrategias básicas, también de cálculo y a la automatización de las tablas de suma y resta. Es muy fácil hacer esta actividad encaminándolos. Aquí se puede dar lo que es un acompañamiento, ya sea por un niño que tenga más conocimiento que él o por el mismo profesor. Aquí se da lo que es una zona de desarrollo próximo también. Y podemos utilizar lápiz y papel. Si quieren aportar algo más, mis compañeras. Muy bien, excelente, Wendy. Muy buenos consejos y estrategias muy puntuales. Gracias. Espero que aquellos que nos están sintonizando tengan su lápiz y su papel en mano y que estén tomando sus apuntes, porque esto está buenísimo. Yo estoy aprendiendo cosas que no me sabía. Yo estoy segura que ustedes también. A continuación vamos a dejar a nuestra queridísima Stephanie Durán, quien va a continuar desarrollando el siguiente tema. Bien, buenas noches. Seguimos hablando sobre dificultades de aprendizaje y en este momento vamos a hablar sobre el déficit de atención con hiperactividad. Cuando hablamos de este trastorno, nos estamos refiriendo a un patrón persistente en lo que es la desatención. Esta puede incluir o no hiperactividad e impulsividad. En este caso, el niño que presenta este déficit va a tener dificultad para mantener la atención en una única actividad de forma continua. Es decir, que si le ponemos una actividad del niño, ese niño no se va a concentrar en esa actividad. Dentro de los síntomas que puede presentar este déficit están un niño que hable mucho, que incluso en situaciones en las que deba mantenerse callado, como en clases, usted lo ve por ahí hablando con el amiguito y no lo deja al otro tampoco realizar su actividad. También se muestra inquieto en las clases y le cuesta mucho permanecer sentado. Otros se distraen con suma facilidad ante cualquier estímulo exterior, no terminan nunca lo que empiezan y están recorriendo siempre actividades. Y por último, se distraen, bueno, eso ya lo mencioné, ya se distraen con mucha facilidad. Dentro de las estrategias que sugerimos para tratar a los niños con este tipo de déficit, están repetirles verbalmente los pasos que ellos deben realizar cuando se vaya a hacer una actividad. Es importante que les proporcionemos apoyo audiovisual y visual también, o sea, autoinstrucciones, para que ellos puedan recordar los pasos que deben seguir para realizar una tarea. Es importante que les planteemos metas claras e inmediatas. También que tengamos un contacto visual con ellos y también le demos presencia, contacto físico. Y por último, evitar tenerlos cerca de las puertas y ventanas. ¿Alguna quiere agregar algo sobre este déficit? Sí, me encantaría agregar algo. Sí, bueno, quiero decir que en algún momento todos tenemos déficit de atención, porque muchas veces, bueno, es un trastorno, pero en algún momento nosotros estamos, un ejemplo, pudiéramos estar aquí, pero también pudiéramos estar pendientes a otra cosa. Yo pudiera minimizar mi pantalla y ponerme a hacer otra cosa. O sea, en algún momento todo el mundo tiene ese déficit. ¿Es cuánto? Excelente, muy bien, excelente. Yo tengo algo también que agregar. También estos estudiantes, como soy maestra, voy a hablar en el caso de los estudiantes. Estos estudiantes muchas veces los padres no quieren aceptar la condición del niño. Esto lo perjudica y no lo deja desarrollarse completamente, porque como bien sabemos, estos niños necesitan una atención especial, necesitan un apoyo especial. Para eso tenemos a los psicólogos. Y hay padres que no lo aceptan. Hay padres que dicen, no, eso es producto de ser niños. Y en muchos de los casos hay niños que llevan hasta un tratamiento médico. O sea, se debe de tener medicado. ¿Por qué? Porque ya su condición es extrema. Pero
como vuelvo y repito, hay padres que no lo quieren aceptar. Yo sé que los que nos están escuchando no son de esos. Ahora vamos a continuar con nuestra compañera Stephanie, también, que va a seguir desarrollando el siguiente tema. Bien, por último, quiero hablar con ustedes sobre las discapacidades de la memoria y el procesamiento auditivo. Cuando hablamos de estos déficits o dificultades, nos referimos a estas que incluyen el comprender y recordar palabras o sonidos. Posiblemente una persona escuche con normalidad, pero no pueda recordar partes importantes porque su memoria no está almacenando o no está codificando de manera correcta. Otro caso que puede darse también es que una persona escuche una frase, pero no pueda procesarla, especialmente cuando usamos palabras muy complejas, cuando es muy larga, cuando hablamos muy rápido o cuando hay ruido de fondo. En el caso de las personas que tienen un trastorno del procesamiento auditivo sensual, incluso el zumbido de un ventilador o los sonidos típicos de una clase pueden interferir en su aprendizaje. Algunos de los síntomas que van a presentar este tipo de personas son dificultad para seguir instrucciones, pedir frecuentemente que se les repita una información, van a tener problemas para distinguir entre palabras que suenan parecido y va a haber una falta de concentración, especialmente cuando están en entornos muy ruidosos. Por último, van a tener problemas para leer, para deletrear, para hablar o incluso rimar. Dentro de las estrategias que se sugieren para trabajar con este tipo de personas están dar instrucciones sencillas que sean de un único paso. Por ejemplo, lleva este vaso. Ya. Hablar más claro, más lento y con más volumen. Es importante también ser pacientes y repetir las cosas que la persona no haya entendido. Y lo más importante también es comprender que no es la persona que está dejando de poner atención voluntariamente o que no quiere entender, sino que tienen un problema que día a día va aumentando y se va poniendo muchísimo peor. ¿Alguna ha tenido alguna situación con algún niño con este déficit auditivo? Ay, en lo particular bueno, yo no he tenido casos todavía. ¿Y las demás? No, yo tampoco he tenido casos así aún. Pero hay que prepararnos para cuando se Por presenten esos supuesto. casos. Y están muy buenos esos tips No he que se tenido, dan. sí, no tampoco he tenido el caso, pero me encantó donde la estrategia de dar instrucciones cortas y claras. O sea, eso es algo que ya lo he aprendido en este día. Muy bien. A mí me encantó el desarrollo de esos temas porque fueron cosas para mí, principalmente lo de la discapacidad auditiva. Y para continuar, en base a mi experiencia trabajando con niños con el espectro autista, yo quise conversar con ustedes sobre infección relacionada con el desarrollo del cerebro, de la manera con la que el estudiante, que el niño se relaciona, socializa y percibe a otras personas. Esto causa un problema en la interacción social y la comunicación. Como bien sabemos, un niño autista es difícil que empiece a hablar a corta edad, como normalmente un niño habla a 1 año, 2 años, empiezan a pronunciar sus primeras palabras. Es difícil que el niño autista empiece a hablar a esa edad. Y cuando empiece a hablar, es a partir de los 3, 4 años y es poco entendible lo que habla. También se puede percibir que no se relaciona con los demás, aún teniendo hermanos, aunque en muchos casos el espectro autista es un poco más leve y en otros muchísimo más elevado. He tenido 2 casos, uno que es muy elevado y otro que no es tan elevado. Y estos estudiantes tienen algo peculiar.
que les encanta seguir rutinas. Todo lo que ellos hacen es repetitivo y por rutina. Si nosotros como maestros, como psicólogos o como padres salimos de esa rutina, puede ocasionar una crisis emocional en el niño, produciendo pataleos, eh, vociferación de palabras obscenas en muchos de los casos, también lloros, gritos y en casos muy extremos, maltrato a su propio cuerpo, automaltrato. Este trastorno, como ya mencioné, en muchos casos es grave, en otros casos es un poco más leve. Algunos de los síntomas que se presentan es que no responden a su nombre y muchas veces gente que no está empapada en el área cree que el niño lo está ignorando, cree que el niño es un malcriado. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hay que diferenciar cuando un niño está haciendo crisis o cuando es lo que le llamamos malcriadez. El niño autista con espectro autista se resiste a los cariños, a la muestra de afecto. También, en la mayoría de los casos, no hace contacto visual con el emisor. Así que por eso muchas personas piensan que les está ignorando. También tiene un desarrollo tardío del aprendizaje. A estos niños hay que llevarlos a un nivel poco más lento que a los demás, porque su capacidad cerebral va menor a lo que le llamamos a un niño normal. También no puede formular oraciones complejas, solo oraciones simples para poder comunicarse por su problema de comunicación que tiene. También no expresa sus emociones y cuando las expresa es a modo de crisis, cuando le llamamos crisis a este tipo de acciones que empiezan a dar gritos, se alan el cabello, se aruñan. Esas son las únicas muestras de emociones que podemos observar en los niños con espectro autista. También puede tener un tono de voz robótico, por llamarlo así, o entrecortado. ¿Por qué? Por el poco nivel de desarrollo que tiene su cerebro. Algunas de las estrategias que se trabajan con estos niños es la repetición. Podemos tratar un tema varias veces para que pueda el alumno captarlo. No sé si una de mis compañeras quisiera agregar algo. Sé que algunas de ellas también han tenido experiencia con este trastorno y puede compartir con nosotros sus experiencias. Quisiera escucharlas y sé que muchos de los que nos están escuchando también. Bueno, yo quisiera compartir un dato sobre los niños autistas. Yo sé que todas aquí conocemos lo que son las neuronas espejo. Esas neuronas se encargan de repetir, vamos a decir, prácticamente lo que ve, lo que visualiza. Leí un artículo que los niños autistas carecen de estas neuronas y por eso son tan poco afectivos. Si nos damos cuenta, las neuronas espejo se encargan también de eso, aparte de imitar lo que ven, también se encargan de lo que es lo socioafectivo. Entonces, al ellos no contar con una alta cantidad de esas neuronas, por eso es que son un poco reservados, si así se podría decir. Es cuanto. Muy bien, Sheila, cuéntanos sobre tu experiencia. Sí. Bueno, me tocó trabajar con un niño autista y sé que querer es poder porque su madre desde un principio aceptó la condición de su niño y le trabajó. El niño dentro de su cuadro, dentro de todo, el niño socializaba, en el aprendizaje iba por encima de los demás, hablaba los dos idiomas perfectamente, conocía todas las banderas de todos los países, o sea, el niño era realmente una eminencia, nunca fue por debajo, siempre por encima del grupo.
Era un grupo de niños de 3 años y a esa edad ya el niño leía de forma correcta, sin machucar, sin leer en sílaba, el niño leía perfecto y socializaba, claro, con su entorno. Al principio no socializaba con sus maestras, incluyéndome a mí, pero ya luego sí. Pero fue un trabajo duro de la mamá y de nosotros como docentes apoyándola en lo que podíamos. Pero realmente querer es poder porque ese niño de verdad que nos marcó. Su progreso fue una cosa que del cielo a la tierra. Es cuanto. Excelente. Como estábamos conversando, en muchos de los casos van muy por debajo, pero en otros de los casos va muy superior. Por eso hay que estar bien preparadas para enfrentarnos a cualquiera de las situaciones que se nos presenten, sea muy por encima o sea muy por debajo. Y tampoco rechazarlos y excluirlos del grupo por su condición. Es lo contrario, incluirlo en todo. Y también algo muy importante que se trabajó cuando estuve con los niños y este niño especial, fue la participación de los niños en el cuidado del niño especial. O sea, quienes protegían, quienes cuidaban a ese niño eran sus mismos estudiantes, o sea, sus mismos compañeros, perdón. O sea, que fue también una preparación mental para nuestros estudiantes, el darle a conocer la necesidad o la dificultad que tenía su compañero y lo acogieron de una manera muy positiva. Entonces, para continuar, tenemos a nuestra compañera Wendy, que va a desarrollar ya el último tema para darle finalización a nuestro podcast, que sé que ha sido muy nutritivo para cada uno de nosotros. Sí, muy nutritivo. Bueno, pues para finalizar me gustaría hablarles de lo que es la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es prácticamente esa incapacidad que tienen para pensar y comprender el niño que padece esta dificultad. Mayormente se diagnostica antes de los 18 años. Y en esta discapacidad intelectual podemos ver algunos síntomas. Como ya les mencioné, está la dificultad para pensar y comprender, pero se le puede agregar lo que es la agitación, hiperactividad o impulsividad a lo que es esta incapacidad intelectual. Hay algunos tips que se pueden utilizar con estos niños, ya que estos niños, si por bien ya sabemos, esta discapacidad se mejora, pero no es que se elimina. Las familias, así como las familias de los niños con espectro autista, tienen que aprender ya a vivir con esa condición que presentan los niños, pero eso no significa que es como, wow, ¿por qué me toca un niño con esta discapacidad? Sino que hay que aprender a amarlo en esa faceta que tiene el niño. Hay que aprender a amarlo, a tolerarlo y a enseñarle, aunque presente esta discapacidad. Para los tratamientos que se pueden dar con estos niños, son tratamientos para que tengan una mejor sociabilización y tengan una mejor inclusión en lo que es el sentido de desenvolverse en su medio. ¿A qué me refiero con esto? Las técnicas que se le brindan a estos niños con discapacidad intelectual son básicamente para ir acorde a su entorno, en el sentido de saber desenvolverse en una área social, poder tener autocuidado de su cuerpo de forma independiente, poder también tener un desenvolvimiento social con otras personas y también esencialmente a vivir la vida al máximo. A estos niños hay que enseñarles a ser autosuficientes, aunque padezcan de esta incapacidad intelectual. Hay terapias que se le pueden dar a estos niños que son de procesamiento sensorial para que tengan un mejor desplazamiento y también
la zooterapia. ¿En qué consiste la zooterapia? La zooterapia consiste en la implementación de animales. Cuando uno incluye estos animales al cuidado de estos niños con discapacidad intelectual, ellos pueden progresar bastante, ya que el cuidado de estos animales hacen que ellos desarrollen el instinto de protección hacia los mismos. Y otra cosita que le quería decir es que pueden modelar el desarrollo social pragmático. Esta es una interacción diaria que uno tiene que utilizar con estos niños para fomentar una comunicación y habilidades sociales excelentes. Así también, por último, la terapia de comportamiento, que es la terapia que se enfoca en la modificación de conductas perjudiciales asociadas con este trastorno psicológico. Hasta que ha llegado mi podcast de discapacidad intelectual. Si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más, está a su disposición el escenario. Sí, realmente esta dificultad me marca mucho porque quien me llevó a mi amor por la educación especial fue un niño precisamente con este tipo de dificultad de aprendizaje. Tenía dificultad cerebral y también motora, a pesar de que estaba en una escuela normal, o sea, una escuela no especial. Los compañeros le hacían mucho bullying y eso me marcó porque yo dije que yo quería tener un colegio especial, que no los padres no tuviesen que pagar para tener esos niños allá por el bullying que le hacían a ese niño. Yo estaba muy joven porque fue cuando hice mis 60 horas, la labor social, y eso me marcó mucho. Luego visité un lugar aquí en República Dominicana donde es un orfanato donde la mayoría de los niños tienen este tipo de dificultad. Y la forma en que trabajan también me marcó, porque con el amor que esas personas trabajan con estos niños y de la forma en que le enseñan, esto es sobrenatural, o sea, ustedes tendrían que vivirlo y experimentarlo para poder entenderme, porque yo no tendría palabras para explicarles cómo uno se siente cuando uno ve a una de esas maestras enseñándole a un niño con discapacidad cerebral o discapacidad motora. Pero nada, vamos a seguir en el proceso de aprendizaje porque sé que cada una de nosotras se quiere preparar para contribuir al desarrollo de nuestro país en cuanto a la inclusión en nuestras escuelas. Así que gracias por su participación, mis estimadas, y nos vemos en una próxima. Despídanse de nuestros teleoyentes. Bye, muchísimas gracias. Bye, gracias por su atención. Espero que estos podcasts hayan sido para enriquecer ese conocimiento de cada uno de ustedes. Gracias a ustedes. Que las informaciones hayan sido precisas y que las pongan en práctica. Muchísimas gracias y hasta una próxima.